Bien, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a nuestra charla que va a presentar nuestro distinguido profesor y agradecer su gentileza de aceptar esta invitación a Mario Matus, eh, quien nos va a hablar hoy día sobre el tratamiento y canalización del conflicto como aprendizaje individual y colectivo. Pero antes de darle el espacio a Mario, quiero contarles que Mario es doctor en filosofía de la Universidad, doctor en filosofía de la Universidad de Barcelona, ¿cómo se llama? En historia de la economía, además académico de la Universidad de Chile y licenciado en historia. Y creo que nosotros nos hemos dado el espacio para cambiar un poco el esquema o el temario que es común en las escuelas de administración y negocio, hablar siempre de economía, administración, auditoría y un poco también las situaciones contingentes que nos están afectando. Y nunca nos abrimos el espacio de poder hablar de cosas como cómo enfrentamos los conflictos, cómo los tratamos, y creemos que la experiencia de Mario va a ser interesante y la cual podemos enriquecernos más allá de lo teórico o técnico de nuestra propia carrera y lo que aborda nuestra escuela. La dinámica que vamos a utilizar, que ha sido la tradicional en estas charlas que usamos nosotros en la escuela, es que después de la exposición de Mario y más una conversa que va a hacer Mario con nosotros, ustedes puedan tanto en la zona de pregunta y respuesta o del chat dejar sus inquietudes o sus planteamientos para que después Mario al final de su exposición no las pueda responder o las pueda ir aclarando. Así que sin más, les doy la bienvenida y el agradecimiento a Mario. Y adelante, Mario, todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Alejandro. Le doy agradecimientos generales a la Universidad Miguel de Cervantes, ¿no? En la persona especialmente de Alejandro Menantó y de Luis Bravo, que fueron las personas que me contactaron para hacer esta actividad. Y también agradeciendo a Luis Alberto Aguirre, que nos está ayudando en la transmisión, en la organización de esta evento. Bueno, y si quieren pasamos de inmediato a lo que nos interesa, ¿no? ¿Por qué elegí el conflicto como me pareció un momento importante, ¿no? En la historia del país, para tratar el conflicto de una manera en la cual converjan, ¿no? Varias disciplinas, pero que también tenga una conversación con una escuela de negocio, con una escuela de economía y de administración, ¿m? Y que por otro lado, ¿no es cierto?, eso pueda generar ciertas conversaciones, ciertos debates, para, para que cada uno después los pueda trabajar por su cuenta, ¿no? Sin duda que esto da para mucho, yo no pretendo agotar todos los temas que están incluidos acá, pero me pareció importante que se pudiera trabajar el conflicto. Todos sabemos en qué situación se encuentra el país en este momento. Está justamente en pleno proceso de discusión para dotarse de una nueva arquitectura institucional de reglas del juego. Eh, y pareciera que no todos nos hemos dado cuenta que hay una sed gigantesca, ¿no? Por deliberar, por discutir, por aprender a comunicarse, pero también no es fácil, porque esto está muy intermediado por costos de negociación, costos de hacerse entender, ¿ya? Y dificultades de todo orden, ¿no? Que ahora vamos a pasar a ver. Entonces yo lo que voy a hacer, les propongo, ¿no? Compartir pantalla de una presentación que ya tengo preparada y a partir de ahí vamos a ir conversando. Yo voy a tomarme unos 30 minutos como máximo para plantear lo que me interesa y a partir de ahí más bien me gustaría que pudiéramos conversar para ir desarrollando algunos puntos en específico. ¿Bien? Entonces, bueno, el título que se le dio a esta actividad fue Tratamiento y canalización del conflicto
como aprendizaje tanto individual y colectivo, ¿no? Entonces, dicho esto, yo quiero ya ir mostrando algunas pantallas, ¿no? Y lo primero que creo que vale la pena decir es que eh, hay un cierto consenso en la literatura relativa al desempeño económico de los países, pero también al desempeño político, en términos de aprendizaje político, ¿no? Y de elaboración de contratos más sofisticados, y que tiene que ver con que los seres humanos, ¿m? Necesitamos estabilidad, necesitamos cierta certeza, cierta certidumbre, y ojalá poder anticiparnos, predecir de alguna manera algunos actos que sean reiterativos, ¿no? O sea, entonces tenemos esa tríada a la mitad, ¿no? Estabilidad, certidumbre y predictibilidad. ¿Y por qué es importante? Porque sin ese conjunto de situaciones, en los hechos es imposible tener comportamientos a largo plazo, ¿no? Y para tomar decisiones, las más importantes justamente requieren escenarios proclives, ¿no? A la planificación, al diseño, y por lo tanto se someten a la necesidad de contar con estabilidad, con cierta certidumbre y con cierta predictibilidad. Ahora, cuando eso no ocurre, las decisiones que se toman son todas a corto plazo. ¿Sí? A corto plazo y en función de lógicas muy autodestructivas, en las que no se está pensando en los problemas más importantes y cómo administrarlos y cómo atenderlos, sino que más bien en lógicas más bien de corte oportunista y muy limitadas por ciertas tendencias de suma cero, así, en la que los agentes, los que participan en el proceso de toma de decisiones, están más preocupados de arrebatarse el poder unos a otros y entran en una lucha permanente, ¿no? Entonces, y eso genera tendencias centrífugas muy, muy peligrosas. Ahora, todo eso nos lleva a decir, ¿no? Que por eso la literatura sociológica, politológica y económica tienden a privilegiar el locus, el lugar que se le asigna a la estabilidad, ¿no? A la estabilidad. Entonces, todos los seres humanos reclamamos cierta estabilidad. Todos queremos tener cierta estabilidad en nuestros hogares, en nuestro trabajo, ¿m? en nuestra proyección, ¿no es cierto? En nuestros sistemas políticos, en la toma de decisiones de inversión, de compra, ¿no? De realización de actividades que son fundamentales. El problema, ¿no es cierto?, es que esto de alguna manera tiende a generar la, la tentación de rechazar completamente el conflicto, ¿no? No hacemos la idea de que el conflicto es malo, que es negativo, y que hay que desterrarlo, ¿no? Y claro, porque en el fondo, si queremos estabilidad, certidumbre, predictibilidad, necesitamos evitar los conflictos innecesarios, que son gratuitos, digamos, que no vienen al caso. El problema es que esa literatura, al estar demasiado concentrada en la estabilidad, en la certidumbre y en la predictibilidad, deja de considerar la necesidad eh, de administrar ciertos conflictos que son imposibles de rehuir. O sea, hay conflictos que, claro, que son gratuitos, son innecesarios, no hay que estar fabricando conflictos a cada rato, sin duda, pero por otro lado tenemos que hacernos cargo de los conflictos cuando estos se presentan. Hay ciertos conflictos que no se pueden rehuir, ¿ya? Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, hacernos cargo de esos conflictos que son de una entidad mayor, digamos, que son de mayor importancia, también puede ser visto desde otra literatura como una oportunidad para cambiar, ¿no es cierto?, lo que tenemos, mejorar lo que tenemos. Entonces, ahí nos enfrentamos, ¿no?, a esta vieja pugna, ¿no?, entre las continuidades y las crisis, ¿no? Entonces, la palabra crisis ya tiene un mal olor, ¿no? Tiene una mala prensa, ¿no? Y en cambio la palabra estabilidad y continuidad tiene muchos seguidores. Ahora, yendo ya a la literatura, ¿no? Y a lo que presentan algunas escuelas, ¿no? Yo me guío mucho por la escuela neoinstitucional, ¿no? Y los autores que fundan esta escuela, eh, estoy pensando básicamente en Ronald Coase y luego Douglas North, hacen mucho énfasis en la necesidad justamente de estas continuidades que se basan en la estabilidad, la inalterabilidad de las instituciones, ¿no? Y para ello es muy importante que las instituciones, entendidas como reglas del juego y los mecanismos de cumplimiento que las acompañan, sean estables, porque los comportamientos que se requiere para que
por ejemplo, lograr el bienestar, el progreso, el crecimiento económico, la innovación, lo que queramos, dependen de la estabilidad. O sea, por ejemplo, la toma de inversión a largo plazo, piensa en una inversión en la gran minería, pues, requiere un horizonte temporal de 30 años, de 20 años, ¿no es cierto? Y eso para todos los grandes proyectos. Entonces, necesitamos que esas reglas del juego sean operativas y que estén generando comportamientos que puedan ser predecibles, digamos, y regulares, ¿no? Ahora, esta idea se basa en un concepto que maneja la escuela neonutricionalista, que es reducir al máximo los costos de transacción. ¿Cuáles son los costos de transacción? Aquellos que se suman a los costos, digamos, tradicionales, operativos de producción, y que a veces pueden representar hasta más de la mitad, digamos, de los costos totales en una actividad productiva. Este cálculo lo hizo Douglas North para la economía norteamericana, digamos, hasta los años 90, y él se dio cuenta que si uno sumaba estos costes de transacción, podía estar fácilmente podían representar un 30% del total de los costos. Entonces, es mucho. Entonces, ¿cuáles son estos costos de transacción? Desglosémoslo un poquito. Los que están asociados a la generación del emprendimiento, ¿no es cierto?, y la innovación. Por ejemplo, el costo que tiene hacer cumplir los contratos. Eso son costos importantes, ¿no? Porque muchas veces cuando no se cumplen los contratos, se desmorona todo, ¿no? Luego está el tema del acceso, el costo de acceder y hacer cumplir los derechos de propiedad, que otro asunto que es clave, digamos, para los comportamientos económicos a largo plazo. Por otro lado, hay un costo que también es importante, que tiene mucho que ver con las asimetrías sociales, ¿no?, y de poder, que es el acceso a la información. O sea, uno no puede dar por sentado, como diría la teoría neoclásica ortodoxa, que esto está repartido en forma uniforme, que la información es accesible y barata para todos los que concurren a un mercado. Eso no existe. Lo mismo que los contratos y los derechos de propiedad no impliquen costos elevados. Eso tampoco se cumple. Por otro lado, ¿no es cierto?, la teoría neoclásica insiste, ¿no es cierto?, en su vertiente más, podríamos decir, ingenua, que no hay costos para acceder a la competencia, digamos, no hay barreras de entrada para funcionar como productor o como demandante, ¿no? Y sin embargo existen. Hay costos muy elevados, barreras de entrada muy elevadas, no solo para entrar, sino también para salir, ¿no? Entonces, la idea de reducir estos costos de transacción es generar una estructura de incentivos, ¿no es cierto?, un conjunto de estímulos para que se propicien conductas que sean proclives al emprendimiento, a la innovación, ¿no es cierto?, y surja un semillero de ensayos, digamos, de todo orden, que a la larga traerá el bienestar, ¿no es cierto?, un cambio estructural en la composición de una economía, y por supuesto la hará más competitiva, ¿no es cierto?, Ahora, se dice al revés, que cuando uno está en una situación totalmente en la que estos costos son muy elevados, debido a que no se cumplen funciones básicas de estabilidad, no está asegurada ni siquiera una mínima estabilidad, ¿no es cierto? Ahí estamos en presencia de lo que podríamos llamar un estado fallido, ¿no? Un estado fallido sería, como por ejemplo lo vemos claramente hoy día en Afganistán, ¿no?, a propósito de las noticias, pero también lo vemos más cerca en Haití o en África, en Somalia, por ejemplo, donde se fijan que ahí los conflictos, las guerras, digamos, y las intervenciones externas, en el fondo todas se derivan de la imposibilidad de desarrollar una alianza, digamos, entre los grupos más importantes y generar reglas relativamente estables de convivencia entre ellos. Por lo tanto, ahí no existe un Estado. No se cumple, por ejemplo, con el derecho, digamos, con las funciones críticas de un Estado, que es controlar el territorio, tener el monopolio de la fuerza y cobrar impuestos. Digamos, que sin eso no existe nada. Bueno, y ahí no existen entonces condiciones mínimas para que ninguna actividad productiva pueda operar. Entonces ahora cuando estamos hablando de cómo se va a financiar, ¿no es cierto?, el mundo, cómo se va a relacionar el mundo occidental con los talibanes, ¿no? Bueno, es que tampoco, si ellos no generan una arquitectura institucional mínima, van a seguir en el mismo cuento de siempre, como sigue ocurriendo en Haití y en Somalia. Entonces, desde esa perspectiva, ¿ya?, algunos autores como Robert Barro, digamos, y hay otros más, ¿no?, son muchos, pero algunos han llegado a decir de una manera muy un poco púdica, digamos, que aunque serían muy cuestionables los métodos que una dictadura use para imponer unas reglas del juego básicas, por ejemplo, en el caso extremo, terrorismo de Estado, ¿no?, para obligar a que todos los agentes se comporten, se disciplinen, ¿no? Lo bueno que tendría es que una dictadura, diría Barro y estos que van en esta dirección, es que ella fundaría, ¿no es cierto?, los cimientos
para una estabilidad mínima que se requiere para que afloren y se multipliquen estos comportamientos de largo plazo, digamos, en el plano económico. Esto también se desgrana desde las ciencias políticas en los comportamientos políticos, es decir, cómo se comportan los actores políticos al momento de manejar el conflicto, de ponerse de acuerdo y de generar ciertas, ¿no es cierto?, también condiciones de convivencia de largo plazo. Ahora, sin embargo, la literatura ha surgido desde hace ya bastante tiempo, como ustedes ven a la fecha ahí, yo cito ahí algunos trabajos de Dani Rodri, por ejemplo, del 91, de Pranav Bardhan, del 90, de Adam Przeworski, del 94, que si bien las dictaduras podrían instalar, ¿no es cierto?, una base mínima de una estabilidad crítica, en el largo plazo, en general, los autores coinciden en que esa estabilidad forjada de esa manera sería más bien ilusoria, porque bajo su cimiento, digamos, aparentemente firme, se estarían acumulando enormes tensiones y presiones que en algún momento inevitablemente acabarían por estallar y generar una ruptura que podría ser una coyuntura crítica, se le llama en términos neoinstitucionales, que podría dar al traste con toda la estabilidad que se hubiera logrado, digamos, hasta ese momento. O sea, todo eso se va, ¿no es cierto?, al garete, porque en el fondo no tenía soporte sólido. Por lo tanto, y en esos casos se dice incluso que cuando podríamos tener unas situaciones que son de opereta, digamos, que una dictadura derroque a otra dictadura y estar pendulando entre ensayos extremos y que no acaban nunca, y se retroalimentan negativamente entre sí. ¿Sabes? Entonces, en el fondo, los gobiernos autoritarios, digamos, los esquemas de tipo autoritario, los regímenes de ese tipo, podrían estar siempre derrocándose mutuamente y nunca acabar. Desde esa perspectiva, entonces, la que señala que no hay que confiar en una estabilidad mal construida, digamos, una estabilidad aparente, ¿no? Es que se estaría planteando más bien la idea que cuando se observa que al interior de los colectivos humanos, estamos hablando de los más pequeños, digamos una pareja, un matrimonio, por ejemplo, hasta el más grande, que podría ser un país, se están acumulando enormes tensiones, ¿no? Y que esta estabilidad aparente, ¿no es cierto?, se monta sobre una base muy débil, que por ejemplo podría estar sugerida por el hecho de que hay una enorme insatisfacción y frustración acumulada en una mayoría de la población. Lo que debe hacerse entonces bajo esta literatura no es negarse a ver la crisis que tienen esas reglas del juego, porque en el fondo esas reglas del juego son defectuosas. ¿Ya? O sea, no hay que tratar de, digamos, prolongar la vida de unas reglas del juego a través de lo que podría llamarse una paz de los enteros. O sea, yo puedo obligar a toda la gente a través de la tortura, de la persecución, a mantener unas reglas del juego. Pero si yo veo que las reglas del juego son defectuosas, están generando más tensiones y van a desembocar en varias rupturas que no van a terminar nunca, mejor digo, reconozco que las reglas del juego son malas y mejor, ¿no es cierto?, me ocupo de tratar de reemplazarla por otras mejores. Y esto es lo que le llamamos crisis institucional. Es decir, existe una percepción generalizada de que las reglas del juego y los mecanismos de cumplimiento que la acompañan y que regulan la convivencia y el comportamiento de los actores son defectuosos. Entonces, y ahí entonces viene el tema del reemplazo, porque no siempre está garantizado que hay un reemplazo. ¿Cierto? El problema que ahí se puede producir es que hay un vacío de poder y mientras buscamos otra, pueden pasar años y décadas y no aparece un reemplazo adecuado y volvemos a la antigua porque no se encontró ninguna mejor. Entonces, en esos casos lo que se trataría es de identificar cuáles son los rasgos del sistema que son disfuncionales y que están generando mayor rechazo y, ¿no es cierto?, canalizar el reemplazo de las reglas defectuosas por otras reglas y que esto se realice a través de procesos de aprendizaje que tienen dos características que son fundamentales. No pueden ser rupturistas. ¿Mm? Y yo sé que esto choca con la tradición de una literatura, ¿no es cierto?, sobre todo de izquierda, que valora mucho la irrupción, por ejemplo, de revolución. ¿Mm? Acontecimientos muy abruptos que marcan un cambio muy, muy intenso, concentrado en poco tiempo. Eso sería una revolución. La revolución mexicana, la revolución rusa, la revolución francesa, ¿sí? Cambios que son muy fuertes. O podríamos decir el golpe de Estado en Chile. ¿Sí? Un asunto que es muy abrupto, muy intenso y se da en poco tiempo. Sino que aquí lo que se recomienda más bien son procesos graduales, lentos y acumulativos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la escuela, dentro de la escuela neoinstitucional, se sugiere más bien este tipo de procesos graduales, lentos y acumulativos? ¿Por qué? Porque los procesos graduales permiten en el camino ir haciendo mucho ajuste. Y eso le da vida, ¿no es cierto?, a las decisiones ajustadas, porque en el fondo,
cuando hay una mayoría de los agentes que están viendo que algo no funciona, pero el proceso fue capaz de hacer los ajustes, se va instalando una percepción en los agentes, la mayoría de ellos, de que se puede ir ajustando cualquier cosa. Y por lo tanto, si los ajustes son posibles, se pueden hacer muchos y se van a ir consolidando las decisiones que vayan quedando con más apoyo empírico en los hechos, ¿no? Pero además va a quedar una cosa muy interesante. Los actores se van a quedar con la idea, con la percepción, de que el sistema puede administrar esta situación y puede tener un aprendizaje en torno a una metodología para el cambio. Es decir, que podemos crear algo así como un manual de cortapalo, ¿no es cierto?, por el cual cada vez que nos encontremos con esta situación, ya sabemos cómo más o menos administrarla. ¿Se fijan? Y por lo tanto, en la medida que estas decisiones se van ajustando, se van haciendo matices, se van puliendo, se van consolidando en el tiempo porque cuentan con mayorías que las apoyan y por lo tanto es difícil que vaya a ocurrir esta pendulación extrema entre ensayos que son muy polares. Es difícil que ocurra. En cambio, cuando el cambio es muy abrupto, lo que ocurre es que esas mayorías que le dan legitimidad a las transformaciones pueden desvanecerse de un día para otro y al no tener ajustes posibles, ¿no es cierto?, se puede quedar la sensación de que hay que pasar ahora al otro extremo. La transformación es del otro signo. ¿Sí? Por eso que es importante. Bien, sigamos. Entonces, acá voy a mostrar un ejemplo de estructura de incentivos negativa, ¿no? Esto lo tomé de la puerta de una oficina de reuniones del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. La tenían ahí los colegas cuando entraban a las reuniones, ¿no? Y me llamó mucho la atención y la copié porque me pareció un esquema extraordinario para ver cómo se producen los comportamientos humanos en un entorno institucional defectuoso. Este es un entorno típico defectuoso. Entonces, y acá lo que tenemos son instituciones informales. ¿Por qué? Porque las instituciones formales son aquellas que están escrituradas, establecidas por las leyes, ¿no es cierto?, que cuentan con un aparataje judicial, penal, de cárceles, lo que ustedes quieran. En cambio, este no, son costumbres, son usos que se dan, nunca han sido escriturados, pero que son conductas repetitivas que están muy arraigadas en las personas y al interior de los grupos. ¿Sí? Entonces, en este caso serían instituciones informales. Pero por otro lado, aparte de ser informales, son defectuosas, porque lo que ocurre aquí, vamos a ver, es que conducen a una forma de actuación dentro de una empresa, por ejemplo, o de una institución pública, en la que no existen incentivos como para resolver un problema cuando este aparece, o, en el caso que todo esté funcionando bien, para encontrar mejoras posibles de realizar al funcionamiento del proceso productivo o de la institución o lo que sea. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Entonces acá tenemos, comienza el esquema con la cosa funciona, entonces sí y no, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos. Vamos a seguir por el sí, ¿no? Entonces, si no funciona, o sea, si funciona, tenemos a su vez dos alternativas. Si se arregló, ¿no es cierto? Vamos a seguir por acá. Si se arregló, seguimos el camino hacia abajo, entonces no jodas más. O sea, si hay algo que ya está funcionando, no trates de mejorarlo. ¿Me se entiende? Porque en el fondo eso es penalizado por el colectivo. No, vuelvo a decir, no por una regla formal, acompañada por mecanismos de cumplimiento formal, pero sí hay una sanción moral, social, que induce a que el que quiera hacer algo más, por ejemplo, ser más productivo, inventar algo nuevo, no puede hacerlo, porque en el fondo no joda, por favor. O sea, si ya está así, está bien. Bien, entonces, y ahí llegamos al tema del problema resuelto. No jodas, no. Ahora, por el otro lado, si no se arregló, ¿no es cierto? Acá tenemos sí, se arregló, sí. Entonces, se arregló. Dice, no se arregló. Entonces, aquí hay un problema. Entonces, tenemos dos posibilidades. ¿Trataste de arreglarlo? Bueno, si trataste de arreglarlo, ¿ya? Eh, ya, ¿y se arregló? No. Entonces aquí se genera otro problema. El incentivo es muy perverso porque en el fondo, si trataste de arreglarlo y no se arregló, si tú reconociste que había un mal funcionamiento, lo intentaste arreglar y no funcionó, aquí la alternativa que te está quedando es, ¿no es cierto? ¿Te pueden joder? Entonces aquí está, bueno, si dijiste, si trataste de, si no quisiste arreglarlo, aquí la pregunta sería, ¿alguien te puede criticar por no haber intentado arreglarlo? Entonces tú tienes, no te pueden joder. ¿Lo sabe alguien más? No. Entonces hazte el loco. O sea, problema resuelto. ¿Se fija? O sea, la empresa está funcionando mal, la institución está funcionando mal, pero todo el mundo se hace el loco porque en el fondo nadie quiere enfrentar esto por temor a que alguien salga perjudicado. Ahora, en el caso que te puedan joder,
existe otra alternativa, peor que la anterior, ¿no? Lo puedes joder tú más a él. Si tú lo puedes joder mal a esa persona que eventualmente te podría denunciar por haber intentado arreglar algo que no funcionara, si tú lo puedes joder, no hay problema, problema resuelto. Si no lo puedes joder tú más a él, la has jodido, porque esa persona podría pedir digamos, una sanción contra ti. Y acá, ¿no es cierto?, en el caso que se pueda, si no se arregló, pero tú puedes culpar a otro, que en el fondo es lo que está haciendo el otro contigo acá, ¿no? Si tú puedes culpar a otro, entonces tampoco no jodas más. Si puedes culpar a otro, también. ¿Sería? Entonces, este es un esquema típico de disfuncionalidad institucional y una estructura de incentivo extremadamente negativa, en la que termina generando desconfianza, imposibilidad de trabajar en equipo, individualismo extremo, ¿no es cierto? Eso es lo que genera esta estructura de incentivo. Entonces, eso es lo que yo quería mostrar para que se vea con más claridad. Ahora, el problema es, ya, supongamos que tenemos claro que hay una crisis, hay un problema que hay que resolver. Ya, muy bien, eso está claro. Pero ¿hasta dónde se pueden conversar y negociar estas nuevas reglas? Esto es súper importante porque hay niveles, y los niveles dependen de las reglas formales declaradas y las informales implícitas. Y eso, ellas son las que establecen el marco de lo que se puede o no se puede conversar y negociar. Y esto puede darse al interior de una pareja, una familia, un equipo de trabajo, una empresa o una institución pública. Por ejemplo, a nivel país, depende del tipo y grado de arraigo de las instituciones y de las tradiciones que regulan los comportamientos políticos y establecen ciertos marcos aceptados para discutir y negociar. ¿Cuáles son? Una constitución, sistema de partidos, relación entre poder ejecutivo y poder legislativo. Estas instituciones pueden ser relativamente inclusivas o excluyentes, ¿ya? Entonces, aquí lo que ocurre normalmente es que hay algunas reglas del juego que aceptan la discusión y la negociación y la promueven, y hay otras que la rechazan porque son más bien de orden excluyente. Y aquí los conflictos típicos que se dan normalmente son por disputas en torno a la renta y al poder. Más abajo, pensemos en algunas organizaciones, pero sobre todo las que son de tipo jerarquizado, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, las instituciones religiosas, algunas instituciones públicas y las empresas, que son ahí la cadena de mando, digamos, no se discute. Entonces, y hay mucha verticalidad. Entonces, en esos casos, es normal que la toma de decisiones y las responsabilidades se concentren en la cúspide de la pirámide, digamos. Por lo tanto, la posibilidad de conflicto está bastante limitada y normalmente se derivan de un mal funcionamiento de las cadenas de mando o de superioridad que ya están establecidas. Pero incluso en esos casos se dejan algunos espacios pequeños, minoritarios, pero igual se dejan, para que se den algunos grados de discusión y negociación para descubrir algunas disfuncionalidades y poder canalizar la conversación, la discusión, la deliberación. Y estos pueden ser más adecuados o más insuficientes. Entonces, por decirlo de alguna manera, uno sabe perfectamente en qué lugar se puede discutir y no, se puede, y no es conveniente arriesgarse a discutir y negociar. Eso, por decirlo de una manera. Todos nos damos cuenta, digamos, a menos que uno sea muy torpe o muy ingenuo, que en algunos lugares mejor ni intentar conversar nada porque no se va a aceptar. Y en algunos casos hay algunos grados en los que se puede discutir y negociar. Y en algunos lugares la deliberación es mayor. En otras organizaciones, las que son menos jerarquizadas, estoy pensando en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Que ahí deliberamos hasta digamos, el tipo digamos, de la marca de papel higiénico que se compra semanalmente, ¿no? Bueno, y en esos casos que ya llega a ser ridícula y muy amplia la deliberación, ahí por supuesto el espacio para el conflicto es más amplio. Y ahí buena parte del conflicto puede estarse generando por la percepción de que las reglas del juego que existen no cuentan con una secuencia mínima que siga este camino, ¿no? Esta secuencia completa, deliberación, representatividad, legitimidad. Y está muy concentrado, ¿no es cierto?, el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones. En otros casos, el conflicto es de orden, en algunos casos, yo espero siempre que sean los menos, ¿no? Pero esto ocurre, en algunos casos el conflicto es de tal magnitud que está tan arraigado que es endémico, o sea, que es como una enfermedad que no se puede desterrar, ¿ya? Entonces, en la medida que desde mucho se han perdido los canales básicos de comunicación y tramitación adecuada, por ejemplo, por rencillas, rivalidades tremendas entre personas o entre grupos, reina la desconfianza interpersonal, no hay ninguna posibilidad de colaboración, y ahí en esos casos lo que se podría hacer es una intervención externa para que se forme un pequeño grupo, ¿no es cierto? Y ese grupo muy compacto, muy cohesionado, en torno a objetivos comunes, podría liderar un proceso de recuperación de ciertas confianzas e irlo instalando lentamente, gradualmente. Pero, o sea, ahí el cambio no va a surgir jamás desde dentro, tendría que ser una cosa muy extraña para que surgiera desde dentro, y ahí uno sabe, dice yo,
me tocó trabajar en esta empresa donde la gente se odia, nadie se habla, nadie quiere discutir ni negociar nada, bueno, entonces yo me quedo callado porque aquí si no pierdo, ¿no? Hay otro espacio donde se puede discutir y uno también lo identifica y negociar, pero lo que a veces falta no es que no haya incentivos para deliberar, discutir, sino que lo que falta es un protocolo adecuado para conversar, tramitar las diferencias y arribar a soluciones que integren, ¿no es cierto?, las distintas contribuciones dentro de un proceso de elaboración colectiva. Esto es lo normal, o sea, muchas veces esto es lo normal, o sea, no hay barreras para discutir y negociar, pero no existen fórmulas establecidas, instituidas, no hay reglas del juego, instituciones para conversar y discutir y negociar. Y luego también hay cosas extremas, ¿no? Como ya arribando a las unidades más pequeñas, de familia o incluso matrimonios, que hay situaciones gravísimas en las que se han postergado por décadas las discusiones porque los actores que participan, digamos, dentro de esa pareja o de ese matrimonio, tienen la percepción de que cada intento por conversar no tiene ninguna posibilidad. Entonces ya todo el mundo se queda callado y sigue su camino, digamos, y no se habla. Ahora, todo esto genera, como ustedes están viendo, un abanico muy amplio de condiciones de posibilidad. Y como les decía, casi todos reconocemos más o menos en qué grado hay posibilidad de discutir, negociar y llevar a cabo este proceso. Pero esto exige una capacidad básica para distinguir estas situaciones y actuar. Vamos a pasar entonces, suponiendo que esta sea la situación, ¿no? Tenemos un matrimonio pareja en un extremo con alguna posibilidad, sin ninguna posibilidad de liberación. Un equipo de trabajo sin posibilidad de liberación. Una empresa o institución pública con distintos grados o sin posibilidad de liberación. O un país imposibilitado de discutir y de liberar, o otro que sí puede hacerlo, digamos, porque ha reunido ciertos aprendizajes básicos. Entonces acá lo que tenemos es un concepto que es el acto comunicativo. Entonces supongamos que se puede, o sea, estamos digamos, aquí en estas dualidades, estamos en los grupos que dicen con alguna posibilidad, con posibilidades de llevar a cabo un proceso deliberativo. Entonces aquí es donde tiene un impacto gigantesco el acto comunicativo. Ahora, ¿a qué le vamos a llamar acto comunicativo? Yo aquí me voy a salir de lo que normalmente las personas entendemos como acto comunicativo, que es de intercambio de información. Eso no es un acto comunicativo. O sea, dos personas que se intercambian información, no, eso no tiene nada que ver con elaborar reglas, ni convivir, ni tomar decisiones importantes de largo plazo. Entonces, el acto comunicativo requiere reunir ciertos requisitos que son fundamentales y que son difíciles de conseguir. Vamos a ponerlo entonces. Entonces, son dos o más personas que construyen una opinión, integrando los argumentos más convincentes que se integren a través de un intercambio de información. Ahí está el intercambio de información, o sea, el intercambio de información en rojo, ¿no? Viene a ser como el componente mínimo, pero en realidad los otros componentes que están en negro son los más importantes. Entonces, integrar argumentos convincentes a partir del intercambio de información inicial, a través de una actitud empática, es decir, que los agentes, los actores que participan de este proceso, se pongan en el lugar del otro, sean capaces de escuchar al otro y no tener una disposición negativa, sino que tratar de entender lo que dice. Y por otro lado, asegurando o tratando de asegurar o garantizar que los códigos son compartidos y que lo que finalmente el mensaje emitido va a ser cercano al recibido. Entonces, acá ¿qué es lo que tenemos? 5 niveles y yo creo que con esto ya podemos ir avanzando en la última parte. Entonces tenemos primero que nada, ¿no es cierto?, que esto requiere un reconocimiento que antes de proceder, vamos a empezar por acá, va hacia la derecha toda esta flecha, ¿no? Antes de proceder debe tenerse en claro el nivel previo acumulado de capital social, que son las confianzas y la cooperación dentro de un grupo, y la calidad de las reglas del juego previa, que preexisten. ¿Por qué? Porque resulta que los entornos de regla del juego pueden ser extremadamente variados y son extremadamente inertes, no van a desaparecer por arte de magia. Es decir, no porque nosotros tengamos la mejor voluntad y nos sentemos a conversar, van a desaparecer las reglas del juego que han estado modelando el comportamiento de los que estamos ahí. Van a seguir operando. Entonces uno tiene que tener claro qué tan profundo es el arraigo de esas reglas del juego defectuosas. O si no, si hay algunas reglas del juego que no son tan defectuosas y te dan algunas puertas para comunicarte. Y lo otro es los niveles de confianza interpersonal y de cooperación, que tiene que ver con el capital social. O sea, esas dos cosas, o sea, capital social y capital institucional son claves. Y en la literatura a cada rato lo vuelve a decir. Entonces, uno tiene que tener claro qué expectativas se puede poner
en el proceso. Porque uno no se puede poner a la expectativa de que mañana vamos a ser todos felices y vamos a salir abrazados de esta conversación si tenemos 2 décadas de, digamos, de desconfianza y de reglas muy defectuosas. ¿Sí? Ya, supongamos que esto lo tenemos resuelto y ya sabemos, este grupo humano que se va a juntar acá para hacer una primera conversación, hereda una tradición muy nefasta, digamos, de falta absoluta de confianza, de cooperación y además de reglas del juego como las que vimos recién. Pasamos al segundo, supongamos que esto ya lo tenemos claro. Supongamos que ahora tenemos que ver que aunque una persona no posea habilidades sociales y emocionales mínimas, se debe dar por sentado que todos los que intervienen, nadie está actuando, nadie es perfecto, ni condenable, ni satanizable, digamos, ni ángel ni demonio, sino que es parte, está condicionado por una historia personal, por esas reglas que viene actuando, por, ¿no es cierto?, por esta, en el fondo, por un entorno que lo ha modelado. Por lo tanto, no es fácil que esa persona desaprenda, o sea, para que cambie, tiene que desaprender, plantearse la posibilidad de no usar esas fórmulas que ya está acostumbrado a usar y estar dispuesto a trabajar con otras reglas y adquirir otras habilidades. Por lo tanto, no se puede entrar con la invalidación a la persona. O sea, si alguien saca por ejemplo, una opinión, si alguien del grupo le dice, no, no, es que esto, tú eres un, qué sé yo, un tal por cual, un hijo de tal por cual, porque has planteado esa invalidación a la persona por participar, no puede estar presente en el acto comunicativo. En tercer lugar, salvo que excepcionalmente alguien actúe de mala fe, ocurre, de repente alguien se cuela en uno de estos procesos conversacionales y realmente sabe que lo que está diciendo le haría daño a la institución o a la empresa o al grupo donde trabaja y aún así lo plantea. Eso es mala fe, pero eso es muy minoritario. Lo normal, ¿no es cierto?, es que hay que partir reconociendo que los que normalmente discuten confían honestamente en que la forma como ellos se aproximan al problema que se está tratando y la estrategia que ellos creen, ¿no es cierto?, la que postulan, es la más adecuada. O sea, hay que partir de la buena fe. Todas las personas tenemos derecho a aproximarnos a un problema de distintas maneras y creer que esa estrategia, la estrategia que debemos usar para resolver ese problema, es la más adecuada. Y ahí entran en juego las doctrinas, las ideologías, las estrategias técnicas, bueno, lo que ustedes quieran. O sea, entonces, eso significa validar que las aproximaciones van a ser variadas. No puede haber una especie como de exclusión de una aproximación por el origen que tiene. ¿Sí? O sea, hay que tener claro eso. Luego, supongamos que hemos resuelto esos 3 problemas. No hay invalidación a la persona, se han reconocido todas las aproximaciones y tenemos claro que tenemos que plantearnos metas que son graduales y plausibles. Ya, muy bien, aquí viene el problema del lenguaje. Habiendo desterrado todos los elementos anteriores que impiden la empatía y actitudes descalificatorias y agresivas, debe confirmarse que lo que se entiende, lo que cada uno entiende, es lo que realmente quiere decir el emisor. Y aquí entramos con un tema que es muy difícil, muy complicado, que es lo que algunos le han llamado la ontología del lenguaje. Sí, el lenguaje puede ayudar a acercar posiciones o puede estorbar el proceso. Y no porque haya una mala intención normalmente, es porque las personas utilizamos un espectro de código y de palabras muy variado que cada uno la maneja de acuerdo a su historia, a su cuerpo, a su aprendizaje, a los roles que le ha tocado jugar en la vida y por lo tanto, digamos, una persona puede decir, usar esos códigos y pensar que el otro está descomponiendo esa expresión, esa frase, de la misma manera como el que la construyó, y la verdad es que el otro la está descomponiendo de otra manera, es decir, la está decodificando de manera distinta. Y esto entonces hay que tener mucha claridad, que hay veces que cuando un planteamiento de alguien genera rechazo y genera desconfianza y genera una respuesta airada, hay que pedirle a esa persona que vuelva a reiterarlo de otra manera. Siempre replantearlo de varias maneras hasta que se logra entender qué es lo que realmente quiso decir. Porque muchas veces no es de mala intención, sino que simplemente es porque los códigos no son compartidos. Y finalmente, ¿no es cierto?, cuando ya los códigos son compartidos y los actores que están participando más o menos están entendiendo lo que cada uno de ellos quiso decir, ¿ya?, hay que pasar a la fase de integración de los mejores argumentos. Entonces hay que juntar los mejores argumentos, ¿no es cierto?, agruparlos, seleccionarlos, identificarlos, distinguirlos y a partir de ahí ir construyendo, ¿no es cierto?, un diagnóstico, una propuesta integrada y luego de eso, si es que se da el caso, ¿no es cierto?, coronar todo ese proceso a través de refrendando, ¿no es cierto?, ese diagnóstico, ese acuerdo, esa propuesta y escriturarla.
Y por último, dejarla también como, veremos, tampoco desdramatizarla, ¿no? Porque en el fondo toda la gente dice, ah, pero va a ganar esta estrategia, va a ganar esta propuesta, este diagnóstico. No, este es el que tenemos hasta ahora. Puede que mañana lo cambiamos, porque nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Entonces lo dejamos ahí como provisional. Este es el diagnóstico que hemos sido capaces de elaborar, pero quizás lo podamos mejorar y escuchemos otras voces, ¿no es cierto? Y a lo mejor hay que pensar en un plan B, en un plan C, etc. Y de ahí vienen entonces las nuevas reglas, y las nuevas reglas, como se han construido en todo este proceso, ¿no es cierto? Le terminan dando legitimidad y representatividad a todo el proceso. Entonces, si ustedes se fijan acá para ir terminando, ¿no es cierto? Tenemos que las primeras fases están muy vinculadas a las instituciones y al capital social heredado. Las que están acá, digamos, las que están entre medio, digamos, la segunda, tercera, cuarta, tienen mucho que ver con capacidades blandas, con inteligencia social y emocional por parte de quienes interactúan como seres humanos. Y ahí está la capacidad para recibir crítica y no derrumbarse, y no responder en forma airada cuando se reciben críticas. Esto es un aprendizaje gigantesco. ¿Sí? Son muy pocas las personas que saben administrar las críticas y no se derrumban o no responden en términos defendiéndose de manera descalificatoria. Saber reconocer el error y no hacer drama por ello. Y luego, ¿no es cierto?, recomponerse del error o del fracaso incluso, a través de un proceso resiliente. Y todo ello es parte de un trabajo en equipo en el cual, como todos se acostumbran a ejercer estas capacidades, no tiene mayor drama y es un aprendizaje colectivo. Y cuando el proceso está llegando al final, se están generando las nuevas reglas del juego, porque en el fondo están montadas sobre un nuevo capital social que se está construyendo. O sea, está brotando ahí un cuerpo colectivo por primera vez, que se está empezando a organizar en torno a ciertas ideas comunes. ¿Eh? Así que ahí están las referencias bibliográficas, si alguien después las quiere ver con detalle. Y este proceso de aprendizaje se puede perfeccionar hasta el infinito. Eso es lo que me interesaba plantearles a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Interesante tu planteamiento y creo que enriquecedor, sobre todo para quienes estamos en el mundo o tratamos de estar en el mundo de la empresa, de la economía, del desarrollo social, que todos están relacionados entre sí, no ninguno es aislado. Y ahí hay una pregunta que tú planteaste respecto al entorno negativo. Que una alumna pregunta, ¿cómo mediar y cómo tratar de resolver el entorno negativo sin perjudicar a quienes están en el conflicto? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta que nace también desde esta perspectiva, que yo creo que juega un doble rol, digamos, pero que es el centro, sobre todo, del desarrollo de las empresas y de la economía. ¿Cuál es el rol del sindicato, o de los sindicatos, o de la federación de sindicatos, ¿no es cierto?, en un país? Y esto de alguna manera, extrapolándolo a la experiencia de otros países, algunos más desarrollados que otros, digamos, pero cómo ellos lograron contribuir al conflicto, lo que tú planteabas también del tema de la estructura que debía existir, cómo se construye una estructura para generar confianza, para el desarrollo de las empresas y de la economía. Entonces, ahí dentro de eso, ¿cuál es el juego de los sindicatos? Y entendiendo que el sindicato hoy día no está visto como con un rol muy importante, no se ve como hoy día los partidos políticos. O sea, yo no creo en los partidos políticos, como hoy día creo en los sindicatos como un rol importante para resolver conflictos y tratar el conflicto dentro de la empresa y dentro de una sociedad o de un país. Eso, Mario. Perfecto. Son tremendas preguntas. Voy a empezar por la última, que me parece que me da más elementos de juicio y una teoría y una experiencia comparada más fácil de acudir. La primera me parece más difícil de responder, mucho más difícil. Bueno, porque no hay receta. Entonces, la segunda diría que pensemos un poco cómo surgió el rol del sindicato, históricamente el rol del sindicato, ¿no? En el siglo XIX, los trabajadores no tenían derechos para organizarse y expresar su demanda,
y por lo tanto la relación entre factor trabajo y factor capital, por decirlo de una manera, no tenía una administración que de alguna manera garantizara ciertos grados de interacción con una satisfacción mínima por parte de los dos, de las dos partes, ¿no? Entonces lo que había acumulado era mucha frustración, mucha asimetría, mucho ninguneo, mucha exclusión, el poder todo concentrado, ¿no es cierto? Y eso se fue, costaron dos guerras mundiales, ¿no es cierto? Y varias crisis para que finalmente las empresas, ¿no es cierto?, empezaran a tomar como un valor positivo la capacidad para conversar con sus trabajadores organizados a través del sindicato. Sin duda que el entorno institucional que el país tiene ayuda mucho, colabora mucho, porque pone reglas que están por sobre lo que decide unilateralmente una empresa, un directorio o incluso un sindicato. Si hay reglas del juego a nivel global, digamos, de toda la sociedad, que exigen ciertos mínimos, eso ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, si los trabajadores tienen derecho a la huelga, si tienen derecho a tener, ¿no es cierto?, representantes con fuero, si hay incentivos para que la mayor parte de los trabajadores quiera sindicalizarse, ¿no? Todo eso ayuda a que los sindicatos tengan un nivel de condiciones favorables para negociar de igual a igual con la parte, digamos, del, ¿no es cierto?, del empleador. El hecho de que se instale, ¿no es cierto?, la figura de la negociación colectiva. ¿Sí? Ahora, pero pensemos que todo eso que se fue construyendo a lo largo del siglo XIX, buena parte del siglo XX, ¿no es cierto?, tampoco es estático. Tampoco es estático. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que hay detrás de esto, no? En mi opinión, esto yo puedo estar equivocado, por favor, tómenlo con mucha precaución, ¿no? Pero es mi opinión. Yo creo que todas estas reglas que se fueron estableciendo a lo largo del siglo XIX y del XX tenían que ver con, en el fondo, responder a la idea de lucha de clase y de conflicto entre estos dos factores, ¿sí? O sea, en el fondo es cómo logramos, ¿no es cierto?, una especie de institucionalidad que regule el conflicto y sienta estos dos grupos de personas pensando que están en una situación asimétrica y que hay que velar porque haya ciertos derechos básicos que acompañen una cierta paridad entre los que se sientan a negociar. Bueno, eso está bien, estuvo bien para el siglo XIX y sobre todo para el XX. En eso se sentó en gran medida los procesos de negociación que hubo en Europa entre final de la Segunda Guerra digamos, y fines de los 70, en la que si ustedes se fijan en el trabajo de Piketty y de otros como Branko Milanovic, ¿no?, la desigualdad cayó no tanto porque los salarios reales crecieran esos 30 años, entre el fin de la Segunda Guerra y mediados de los años 70. La desigualdad no cayó tanto por eso. O sea, sin duda subieron los salarios reales porque hubo crecimiento, qué sé yo, hubo prosperidad, pero los salarios, la desigualdad cayó más bien porque hubo un consenso que se fue instalando en torno a que los ingresos, ¿no es cierto?, que venían por el flujo de salario, fueran complementados con bienes públicos fundamentales que eran entregados por los estados. A esto se le llamó estado de bienestar. Entonces ahí tenemos subsidio, transferencia a través de la educación, de la salud, el transporte, la vivienda, las pensiones, ¿no? Y ese conjunto de bienes públicos fundamentales se entendió que era la forma en que el Estado reducía la tensión entre esta relación entre trabajadores. Entonces, cada vez que, por ejemplo, un sindicato quería un reajuste que se dio del 30%, ¿no? Y el empleador decía, es que no puedo, si yo le doy un 30%, no sé, esta empresa va a la bancarrota, ¿no? Entonces, teniendo como pivote el Estado, entonces, ¿qué es lo que el Estado podía aportar? Decir, miren, no se puede obtener un reajuste salarial tan elevado, pensemos en un 3%, que sería real, ¿no?, sobre la inflación. Ya. Y lo demás, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? Que haya una institucionalidad a nivel nacional que establezca, ¿no es cierto?, que como la carga fiscal se eleva, ¿no es cierto?, el Estado puede complementar la renta de la familia entregando, ¿no es cierto?, después de impuestos, ¿no es cierto?, un ingreso disponible mensual, después de pagar los impuestos, mayor que el que habría recibido solo de no recibir todos esos bienes públicos fundamentales. Entonces, la desigualdad cayó por eso, porque en el fondo el Estado, al ponerse con la educación, la salud, las pensiones, y todo esto, fue disminuyendo el gasto de las familias, ¿cierto?, en esos ítems, y por lo tanto, aunque los salarios crecían poco, en términos reales, que iban creciendo de a poquito, o sea, 2%, 3%, estamos hablando de esas cifras, ¿no? Son cifras pequeñas,
pero se van acumulando con el tiempo. Entonces, claro, y al final se podía lograr eso. Ahora, lamentablemente, ese tipo de construcción, esta arquitectura que nosotros, la humanidad construyó para arribar a una forma civilizada, digamos, de arreglar ese problema, hoy día también está quedando corto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el trabajo se ha vuelto a fraccionar por la tecnología, como ocurre cada cierto tiempo, ¿no? Y por lo tanto los contratos, los trabajos se han convertido en un archipiélago, ¿no es cierto? Entonces tenemos las jornadas son súper variadas, bueno, ya vemos, ¿no? Remotas, ¿no? Desde la casa, qué sé yo. Y eso venía de antes de la pandemia. Y eso probablemente no tiene cómo pararse, digamos, eso va a continuar. Entonces uno se plantea hasta qué punto se podría proyectar las instituciones que se forjaron para resolver este conflicto hasta ahora, digamos, hasta los 70, los 80. Eso después se puso en tela de juicio con el paradigma, digamos, ultraliberal, como ustedes saben. Entonces ahí lo que se entendió era que los sindicatos tenían demasiado poder, estaban arruinando la inversión, había exceso de gasto fiscal, carga, ¿no es cierto? Y por lo tanto habían efectos más bien negativos a través de la inflación y un estancamiento, lo que se llamó esta inflación, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se empezó a decir hay que reducir los impuestos, hay que desmontar el estado de bienestar, hay que dejar de entregar todos esos bienes públicos, y ahí lo que tenemos de nuevo es la aparición de la segunda curva de Gauss, que dice Milano, ¿no? O sea, a partir de los 80 empezamos a ver de nuevo como mientras crecía la economía, mientras reaparecía el crecimiento en los 80, empezó de nuevo a subir la desigualdad. Y no hemos logrado pasar a la fase buena de la curva de Kuhn, cuando seguimos creciendo, pero ahora va bajando la desigualdad. Y eso no ha sucedido porque estamos justamente en un periodo en que ha sido puesto en tela de juicio, ¿no es cierto?, el rol que el Estado cumplía para hacer esa acción compensatoria. Entonces hoy día hay que plantear nuevas formas, hay que ser imaginativo y pensar cómo esas relaciones, esas armonías podrían conseguirse, pero no repitiendo exactamente lo que se hizo en los años, digamos, 50, 60, 70, sino que buscando otras fórmulas más avanzadas, que yo no las conozco, pero yo me imagino que hay mucha gente que está elaborando ideas en ese sentido. Entonces, pensando en que, en el fondo, el paradigma que hoy día, ahora yo creo que en el imaginario, o sea, si usted le preguntan a la gente de la calle, digamos, y hoy día en vísperas de este proceso constituyente, yo creo que la gran mayoría de las personas siguen pensando en el conflicto del siglo XIX, capital-trabajo, la lucha de clases. ¿Mm? Yo creo que la gran mayoría de los trabajadores y de los empresarios todavía están pegados en eso. Ahora, eh, eso me lleva para terminar ese punto. No nos sirven esos sindicatos que pensaban de esa manera, ni tampoco nos sirven esos empresarios. Tenemos que pasar a una construcción, ¿no es cierto?, de nuevas formas de comportamiento de estos actores que son fundamentales, que se reconozcan, que se respeten, que repiensen el rol que pueden tener, que estén bajo un manto de entregado de reglas del juego por las instituciones, digamos, a nivel de las constituciones, del Estado, ¿no es cierto?, y que a partir de ahí hayan mecanismos compensatorios, que armonicen la relación que se vaya a construir. ¿Se fijan? Pero en el fondo eso requiere abandonar una actitud. Es decir, los trabajadores, a la medida que consiguen, ¿no es cierto?, ciertos beneficios a través de una vía que no es el conflicto, ¿m? Ellos reducen esa animosidad contra el empresario y están dispuestos a negociar bajo términos más cooperativos. Y por otro lado, un empresario abierto, ¿cierto?, a escuchar las demandas de sus trabajadores y también a tratar de establecer mecanismos digamos, de productividad que vayan por el lado de la satisfacción también, ¿no? Por estar trabajando y haciendo cosas nuevas, introduciendo incentivos poderosos, ¿m? Y no con la regla del negrero, ¿no? O sea, del castigo, ¿no es cierto? Abandonando esa actitud del castigo, claro, ahí se pueden construir muchas cosas interesantes. Eso por el lado pero si uno se fija en el fondo, eso que conseguimos a comienzos del siglo XXI hay que mejorarlo, ya no es suficiente, digamos. No basta con abandonar ese concepto de que los trabajadores vemos a los empresarios como tiranos, que hay que romperles la empresa apenas podamos, y por otro lado los empresarios diciendo estos son unos flojos, a los cuales se merecen los peores sueldos, digamos, y ser tratados como esclavos, tampoco. Fíjense, o sea, eso ya no va para ninguna parte. Ese lenguaje que podríamos llamar binario ya debiera estar considerado como lo que fue, digamos, la relación trabajo-capital 2.0, y ahora necesitamos pasar a la 3.0. Ahora, por el otro lado, la primera pregunta es, ¿cómo mediar? Uf,
súper complicado. No creo en las mediaciones, o sea, no sé, yo no soy un experto en temas, digamos, de intervención organizacional. Para eso hay especialistas, ¿no? Pero lo que creo es que cuando... ¿Y por qué no creo? Porque tampoco funciona ni con los países, ni con las instituciones. En general, digamos, lo que uno tiene que apelar es que las comunidades que son parte de esa unidad productiva, de esa empresa, de esa institución, por sí mismas, logren desarrollar ciertas capacidades que le permitan alcanzar, ¿no es cierto?, fórmulas de convivencia y de colaboración, de cooperación. Cuando uno impone estas cosas desde fuera, los resultados son fatales, porque de partida son tomados con desconfianza. Yo recuerdo haber estado en más de alguna ocasión en un hotel ¿no es cierto?, en estas jornadas de creación de confianza realizadas por una empresa externa para que las personas que se odian y que no se escuchan y que se tienen desconfianza vuelvan a tener confianza. Y al final no sé, no vi buenos resultados, nunca he visto buenos resultados en ese tipo de experiencias. Yo creo que más bien hay que construir a partir de grupos pequeños. Tomar las capacidades que existen y potenciar. A ver, voy a decir una barbaridad. Yo sé que a muchos quizás no les guste lo que voy a decir, pero lo digo en un sentido, si ustedes quieren, muy abierto. Por ejemplo, hoy día en el tema de Afganistán, ¿no? ¿Cuántas veces se ha intentado, con intervenciones de potencias extranjeras, digamos, los ingleses, los norteamericanos, los soviéticos, ¿se fijan?, enrielar ese país, darle un cierto orden? Y sacar provecho también, si para qué estamos con cosas. Todas las potencias que intervenían han intentado sacar una tajada, ¿ya? Pero al mismo tiempo algunos también han querido tratar de ordenar el país, o sea, darle ciertas instituciones básicas. Miren lo que han conseguido. Nada. ¿Por qué? Porque siempre se ha tomado la intervención como una donación de capacidades externas y no como un desarrollo endógeno. ¿Se fijan? Entonces, hoy día, ¿qué están diciendo muchos cientistas políticos y asesores, ¿no es cierto? Es que quizá hay que empezar trabajando con los talibanes hoy día, ¿se fijan? Porque en el fondo es un grupo que manifiesta algún aprendizaje del rechazo que concitaron en lo que hicieron en los 90, y hoy día estarían como dando algunos pasos de cambio frente a eso. No vamos a maltratar a las mujeres, vamos a hacer que estudien. Entonces, además que es una etnia mayoritaria, la Pashtun. Entonces, ¿cómo implementar otra cosa que no considere un grupo que es mayoritario? ¿Te fijas? Lo mismo pasa en una empresa o una institución. O sea, ¿cómo yo voy a instalar una nueva dinámica colaborativa, qué sé yo, si el grupo mayoritario eso lo rechaza, porque lo ve como una incrustación externa? ¿Te fijas? Entonces, lo que creo que vale la pena es anidar procesos de acumulación y de aprendizajes endógenos, internos. Ahora, ¿cómo se hace? Con liderazgo que tienen que ver con, ¿no es cierto?, dotar a algunos grupos que son fundamentales, críticos, de ciertas capacidades que se van transmitiendo, que se van, ¿no es cierto?, acumulando y se van interactuando entre sí. Y de ahí emanar hacia otros grupos más amplios. No sé, yo he visto, por ejemplo, experiencias, hay algunos que han hecho unas cosas así como una especie de cuarentena también institucional. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, un grupo humano de 50 personas, está todo fracturado, todo el mundo se odia, nadie quiere hablar nada, y todo el mundo tiene una desconfianza, un descrédito absoluto, nadie cree que eso vaya a cambiar, digamos. Hay una pérdida total de la esperanza, ¿no? Entonces, ahí lo que algunas veces ha funcionado es que se crea un pequeño grupo que tiene un vínculo, pero que no se contamina de todo eso, y ese grupo empieza a hacer cosas nuevas. Y a la medida que ese grupo va empezando a hacer esas cosas nuevas, se va ampliando y se le van agregando personas que estaban en el otro universo. Entonces, una especie de cuarentena institucional. Entonces, tú no permites que se contamine ese grupo, sino que más bien vas pasando gente que está contaminada, la vas descontaminando y la vas pasando al grupo que está, digamos, funcionando bajo otra lógica. Pero es difícil, es súper difícil. Yo no sé cómo podría hacerse, pero entiendo que cuando hay, por ejemplo, odiosidades muy fuertes, no sé si ustedes han sabido ahora que la ley estipula, ¿no?, casos de acoso sexual, casos de abuso, ¿no?, o discriminación laboral, abuso laboral, ¿no?, bullying, todo esto. Bueno, todas estas cosas hoy día están penalizadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando cualquiera podría pedir, ¿no es cierto?, exigir que se instale un sumario interno dentro de una institución pública, guiándose por el estatuto, ¿no es cierto?, el estatuto del funcionario público, ¿no? O también podría acogerse a las leyes de la República en lo referente a las empresas, ¿no es cierto?, a las instituciones privadas.
Pero el problema que tiene eso es que yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado ser fiscal digamos, oidor, digamos, de los que toman notas, pero normalmente lo que uno se encuentra en esos casos son situaciones digamos, de una facilidad tremenda para eh, descalificar al otro y endosarle toda la responsabilidad por lo que se ha producido. Así que no sabría cómo decirlo. Yo creo que hay que inventar situaciones para cada experiencia, ¿no? Eso es lo que diría por ahora. Gracias, Mario. Mira, bueno, creo que abordaste todos los temas, y sobre todo la respuesta, que se agradece la explicación de tu parte. Y bueno, no más que agradecerte, un tema súper interesante que daría para conversar mucho rato y extenderlo en acciones sociales, económicas, políticas, que están siempre insertas en toda organización, en toda empresa. Así que no más decirte muchas gracias, y esperemos tener otra oportunidad para poder hablar de un tema similar u otro tema atingente al conflicto y a la economía y a la historia económica de nuestro país o de otros, de otras zonas. Así que muchas gracias, Mario. Perfecto, yo te agradezco mucho la invitación, Alejandro, y de nuevo extiendo este agradecimiento a Luis Bravo y a Alberto que nos ha estado acompañando. Y yo solo terminaría con una frase que me parece importante, porque yo lo que noto a veces es mucha desesperación y mucha ansiedad. La gente o está en un estadio así de descreimiento total, de desesperanza, ¿no? Es lo más normal. O sea, si uno tuviera que separar en grupo, hay un contingente importante que está como desesperanzado, ya no tiene ninguna esperanza de cambio, de nada. Y hay otro grupo que no está en eso, pero que se plantea metas que son demasiado elevadas para las capacidades de aprendizaje grupal que necesita para desarrollar eso. O sea, en el fondo, su expectativa, su objetivo, sobrepasan laxamente lo que necesita para empezar a hacer los primeros pasos que son los más modernos. Entonces yo lo que sugeriría en esos casos es hacer un buen diagnóstico, muy realista, escucharse todo, no descalificarse, ¿no es cierto? Y empezar a construir a partir de ahí, de ese diagnóstico, que normalmente a veces saca muchas cosas más tapadas, que han estado más tiempo tapadas, empiezan a salir, es porque algo bueno está ocurriendo. Así que para dejarlos con esa esperanza de que siempre se puede, muchas gracias de nuevo por la invitación y que estén muy bien. Gracias, Mario, y reiterar también los agradecimientos a Luis Bravo, que gracias a él llegamos a poderte invitar a ti, y bueno, y aquí tenemos a Alberto Aguirre, que sin la ayuda de él no podríamos estar haciendo esta charla. Gracias, Mario, que estés muy bien Muy y estamos bien, en contacto. que estén muy bien. Chao. Gracias, chao, chao.